historia de Víctor Frankenstein empieza cuando su padre, un hombre distinguido y de buen estatus, se casa con Carolina, que era la hija de su buen amigo Beaufort, que por malas circunstancias queda en una situación económica lamentable y por su orgullo y vergüenza se va de la ciudad, con su hija Carolina, sin dejar ni un solo rastro de su paradero. El padre de Víctor tenía un gran aprecio a Beaufort y es por ello que decide buscarlo para darle su apoyo. Cuando lo encontró, ya era demasiado tarde. Beaufort falleció, dejando a Carolina huérfana y mendiga. El padre de Víctor decide cuidar y velar por el bienestar de la hija de su buen amigo Beaufort, y es así como los dos, a pesar de la diferencia de edad, se enamoraron y tienen a Víctor, a quien nunca le faltó el cariño de sus padres. En una excursión a Italia, Carolina decide adoptar a Elizabeth, una niña hermosa que estaba a la tutela de una pareja de pobres, que no eran sus padres biológicos, pero que la querían mucho, y es por ello que deciden aceptar la adopción por parte de Carolina, para que así ella pueda tener una mejor calidad de vida. Cuando Víctor vio a Elizabeth por primera vez, sintió que ella siempre le pertenecía. La tomó como un regalo de su madre. Víctor, a diferencia de Elizabeth, siempre mostró interés por la filosofía natural. Nutrió su intelecto con Cornelio Agripa, Alberto Magno y Paracelso. Y a pesar de la buena educación que recibió, fue un autodidacta. Cuando Víctor cumplió 16 años, su padre decidió mandarlo a Ingolstadt para que conociera una nueva cultura y adquiriese una mejor educación. Pero el viaje se postergó por la trágica muerte de su madre. La familia de Víctor mantuvo luto por un tiempo, y a pesar de la tristeza que Víctor sentía, se fue para Ingolstadt. Paracelso, Cornelio Agripa y Alberto Magno fueron los que despertaron en Víctor una afición única por la filosofía natural, y a pesar de saber que estos autores fueron refutados y que sus trabajos ya no se aplicaban en la actualidad, él nunca desvalorizó sus avances. Cuando inició su primer día en Ingolstadt, visitó a su primer profesor, llamado Krempe, quien, un poco soberbio, criticó duramente a Víctor por tener de precursores a tales autores, y le recomendó una lista de autores para que pudiera leerlos y comparara. Del segundo profesor, que se llevó una impresión prometedora, fue del señor Walmart, al escucharlo hablar en una conferencia sobre las ciencias naturales. Al igual que Víctor, el señor Walmart nunca desmejoró los avances de Paracelso, Cornelio Agripa y Alberto Magno. Al contrario, admiró la ambición de estos por creer en la alquimia y el elixir de la vida. Víctor se presentó con él y le hizo saber que tenía un discípulo. Víctor empezó a interesarse mucho más por la química y el sentido más amplio del término. Estudió a cada uno de los autores modernos, asistía a todas las conferencias y encontraba un gran sentido lógico y una información realmente buena. Encontró más que un mentor en el señor Walmart, un amigo. Cuando terminó sus estudios, sintió la necesidad de retornar con su familia, pero su ambición y fervor por la ciencia era impresionante y aterrador al mismo tiempo. Uno de los fenómenos que alimentaba su conocimiento era la estructura del cuerpo humano y, en realidad, todo animal dotado de vida. Le interesaba reanimar la materia inerte. El lugar que utilizó como su laboratorio era sumamente tétrico. Víctor era consciente del paso del tiempo y dedicaba su tiempo a su laboratorio y a sus experimentos, que empezaban a tener éxito. Su piel empezó a adquirir un tono blanco por la poca exposición al sol, ya que por años se la pasaba dentro de su laboratorio. Se prometió a sí mismo retornar a su hogar cuando terminara su propósito. Fue una triste noche de noviembre cuando contempló el logro de sus esfuerzos. Con una chispa de luz de increíble potencia reanimó la materia inerte. Creó un ser horrible, de enorme estatura, una piel amarilla y arrugada, cabello muy negro y unos labios rectos. Su espanto fue demasiado. Cuando vio sus primeros movimientos, escapó del laboratorio. No podía creer. Lo que a un inicio le parecía un sueño al que dedicó su pasión, llegando a la locura, terminaría siendo la monstruosidad que tenía en su laboratorio. Mientras divagaba por las calles, se encontró a su buen amigo Henry, quien estaba muy preocupado ya que no supo nada de Víctor por mucho tiempo y su familia preguntaba por él.
Alegre por ese grato encuentro, invitó a Henry a su casa, pero con el temor de que la criatura saliera del laboratorio. Ya en su casa, su pesadilla se hizo realidad. Apareció el monstruo, que entre bruscos movimientos quiso abrazar a Víctor, pero Víctor se desmayó. Henry, como buen amigo, cuidó de él mientras se recuperaba, y sin hacer preguntas, le hizo llegar una carta de Elizabeth. En esa carta, Elizabeth le hizo saber su preocupación, y la preocupación de su padre y su hermano, por su ausencia de varios años y la falta de comunicación. Le puso al tanto de todo lo que había pasado en ellos, y le rogó que por favor le escribiera una carta. Ya recuperado, Víctor respondió a Elizabeth, y en agradecimiento con Henry le llevó a recorrer Ingolstadt y le presentó a sus buenos maestros como Walmart y al que no apreciaba mucho, Kremper. Víctor planeó su regreso, pero las lluvias no eran propicias para el viaje que se encontraba haciendo, y se quedó a medio camino. Su apuro fue grande cuando recibió una carta de su padre, dándole una terrible noticia. Su hermano menor William había sido asesinado. Sin pensarlo, Víctor se dirigió en un caballo a su hogar. La lluvia era incesante y el camino era poco visible por toda la oscuridad que invadía su ciudad en la noche. Cruzando el bosque, sintió la presencia de una enorme criatura que ya hace 2 años había dado vida. Y sin dudarlo, Víctor asumió que el monstruo era el responsable de la muerte de su hermano. Cuando Víctor llegó a su casa, fue recibido con una mezcla de felicidad y tristeza. Su tristeza y sorpresa de Víctor fue grande cuando se enteró que a quien acusaban de homicida era su prima June, quien había sido encontrada con el collar que William tenía en el cuello el día de su asesinato. Y aunque toda la familia de Víctor creía en su inocencia, al día siguiente June fue acusada culpable y obligada a declarar sobre el asesinato que ella juraba no haber cometido, pues Víctor sabía muy en el fondo que él era el culpable por haber creado a ese terrible monstruo. June habló con Elizabeth por última vez y volvió a defender su inocencia frente a ella, porque lo único que le importaba era que ella le crea, y así fue. June fue ejecutada al día siguiente. Víctor cargaba con una gran culpa por dentro, y la tristeza lo agobiaba, y no encontraba paz en ninguno de sus días. Anhelando la calma que alguna vez sintió, él y su familia se instalaron en Belrive. La naturaleza hermosa de sus valles le dieron un poco de calma al acongojado Víctor. Decidido a encontrar un poco de paz, recorrió los senderos llenos de pinos y grandes montañas, acompañado de su mula. Cuando terminó de escalar la montaña más grande, se encontró con su creación. Esa criatura que él aborrecía le reclamó. Le dijo que por qué, siendo él su creador, lo rechazaba y lo juzgaba como un ser maligno, cuando dentro de él solo sentía bondad y humanidad y amor hacia la vida. Víctor solo sentía la necesidad de destruir ese monstruo que él veía, pero conmovido por sus súplicas de la criatura, decidió escuchar lo que tenía que decir y lo acompañó a su guarida. La criatura le contó que desde su creación se refugió en el bosque y es ahí donde empezó a experimentar lo que es el frío, hambre y una serie de sensaciones nuevas, pero él deseaba conocer qué había más allá. Impulsado por sus deseos, llegó a un pueblo donde la gente lo atacó con piedras y palos, horrorizados por su enorme y tétrico aspecto. Su miedo lo llevó a esconderse en un refugio de unos pobladores, donde solo salía de noche a buscar alimento. Empezó a observar a estos pobladores de cerca que le daban refugio sin saberlo, y gracias a ello aprendió a hablar y a experimentar emociones, como el gran cariño que llegó a sentir por esta familia. Se escabullía en las noches con curiosidad y empezó a leer muchos libros donde aprendió a admirar la bondad de la humanidad y a repudiar todas las maldades que leía en ellos. Más temprano que tarde, se dio cuenta que los seres humanos no podrían aceptar a tan monstruosa criatura y maldecía su existencia y a su creador. Al terminar de relatar su historia, e invadido por su soledad en el mundo, le dijo a Víctor Frankenstein que anhelaba a otra criatura como él. Así como Dios le dio a Adán una Eva, él pedía a su creador una versión femenina de él. Víctor dudó por su petición, pero cuando juró que si cumplía con su pedido, él se iría lejos y nunca más tendría contacto con los humanos, Víctor accedió. Víctor tenía la mente atormentada por el trabajo que sabía que tenía que realizar. Se dirigió a Londres con Henry para mantenerse lejos y enfocado en su nuevo plan.
aunque para Henry ese viaje era una oportunidad para ampliar sus conocimientos, ya que desconocía los verdaderos planes de Víctor. Después de haber recorrido muchas ciudades hermosas de Londres, Víctor dejó a Henry en Londres y se dirigió a las profundidades de Escocia, a empezar con sangre fría su misión. Alquiló una cabaña, en donde empezó con su tétrica tarea. Ya tenía todo listo para crear otro monstruo, cuando en ese instante le invadió una serie de pensamientos y preguntas. ¿Cómo él sabría que ese otro engendro sería capaz de cumplir con el juramento que hizo su creación? Tal vez podrían multiplicarse y poner en riesgo la raza humana. Todos estos pensamientos hicieron que Frankenstein destruyera todo lo que había empezado. En ese instante se hizo presente la criatura y le reclamó de por qué no quería cumplir su parte del trato. Víctor, imponente y ya sin mucho temor, le dijo que ya no cumpliría con el pacto. La criatura, decepcionada, amenazó que lo seguiría y lo haría infeliz y que se haría presente en su boda, y rápidamente desapareció en su barca. Víctor empezó a deshacerse de todo lo que había hecho, sus herramientas y el cadáver, y se subió en su barca para tirar todo al mar. Por todas las noches que pasó en vela, se quedó dormido. Cuando despertó, su barca se había alejado mucho de donde estaba, y desesperado empezó a remar durante horas. Finalmente, vio a lo lejos tierra y se dirigió ahí, llegando exhausto y deshidratado. Extrañamente, los pobladores de ahí lo llevaron con el magistrado Kirby, ya que la noche anterior hubo el asesinato de un hombre. Un pescador de la zona acusó haber visto una barca con un solo hombre, previo a encontrar el cuerpo aún tibio del difunto. El magistrado Kirby ordenó llevar a Víctor a ver el cadáver, para observar qué emociones le producía, y poder deducir si tenía algo que ver con el asesinato. Víctor se encontraba deshidratado y con hambre, pero tranquilo, ya que sabía que cometían un error con él. Gran fue su consternación al ver a su mejor amigo Henry Clever en el ataúd. Inmediatamente supo que todo era obra del monstruo. Ante sollozos, exclamó su culpabilidad y empezó a convulsionar. Fue llevado a una celda, donde una enfermera cuidaba de él. Cuando mejoró su salud, pudo visitarlo su padre. Después, se pudo demostrar su inocencia, gracias a unas cartas que se encontraron en los bolsillos de Henry, que demostraban que él se encontraba en Escocia el día de su asesinato. Preocupados por Elizabeth, rápidamente retornaron con su padre a Ginebra. A pesar de los tormentos que estaba pasando Víctor, él siempre sintió un gran amor hacia Elizabeth, y cuando llegó a Ginebra decidió casarse con ella, pues Elizabeth también lo amaba mucho y ansiaba casarse con él. Fue así que se realizó una boda acompañados de sus seres queridos, y ambos muy felices. Después de la ceremonia se celebró una gran fiesta en la casa del padre de Víctor. Cuando terminó, empezaron un viaje por barco, ya que Víctor planeaba llevarla a conocer muchos lugares del mundo, pero tenía presente la amenaza del monstruo. Sabía que en algún momento se aparecería, es por ello que él cargaba una pistola en su pecho. Los temores de Víctor se hicieron presentes cuando en la noche de su boda escuchó un grito de su amada Elizabeth, que venía de la habitación. Cuando llegó ya era muy tarde, ella ya se encontraba sin vida. La desgracia de Víctor solo empeoraba cuando su padre se enteró de lo sucedido y días después falleció de tristeza. Así empezó Víctor una persecución impulsado por su odio y venganza hacia el monstruo que él había creado. Se adentró en el Polo Norte. El monstruo le dejaba pistas de dónde estaba, como queriendo ser encontrado. Consiguió una tripulación que lo ayudó con su propósito, pero no tuvo éxito. En el transcurso de los años, varios habían muerto. Víctor cayó enfermo, y con los pocos hombres que quedaron, iniciaron el retorno a Ginebra. Víctor murió en su cama del barco, al lado de su buen amigo Watson, quien vio cómo una criatura horrenda y gigantesca se hacía presente. Se paró junto a su lecho de muerte de Víctor, llorando y exclamando perdón. El monstruo habló con Watson y le dijo que él no disfrutaba haber matado a todas esas personas. Solo quería que Víctor entendiese su sufrimiento y su soledad. Él solo ansiaba amar y ser amado. Admiraba la belleza de los seres humanos a comparación de su horrendo aspecto. Sufría al saber que su propio creador lo repudiaba y se marchó, prometiendo que acabaría con su existencia. Gracias por ver el video. Si quieres más contenido, no olvides suscribirte.